Bendiciones, queridos hermanos. Confío en que ya estén listos con la Biblia y la libreta en la mano para el estudio de la palabra del Señor. Oremos para que Dios, como siempre, nos guíe en el estudio y podamos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Oremos. Padre del cielo, te agradecemos de todo corazón la oportunidad que nos das cada jueves y cada día, Señor, que queremos estudiar tu palabra, de poder contar contigo, poder contar con tu guía, con la dirección de tu Espíritu Santo, que ilumina nuestras mentes y nos ayuda a entender tu palabra y nos da la capacidad, el valor, el denuedo, la fortaleza para poder ponerla por obra. Muchas gracias, Señor. Yo te ruego que tú bendigas a todas las personas que están viendo este estudio y, Señor, que tú, por medio de tu palabra, nos acerque a ti y a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como decía, es hora de ponernos manos a la obra, como cada día que estudiamos la palabra. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hoy comenzamos el capítulo 2, versículos, lo comenzamos la semana pasada, pero hoy vamos por los versículos del 5 al 11. Así que vamos a leer este pasaje de las Escrituras, Romanos capítulo 2, versículo del 5 al 11. Dice la palabra del Señor: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hasta aquí la porción de la Escritura que hoy vamos a meditar. Es evidente que el apóstol Pablo está dándole fuerte a los incrédulos y a los religiosos hipócritas que había en Roma. Dos posturas que Dios realmente aborrece. Por un lado, la incredulidad y por otro lado, la hipocresía. Razón por la cual Pablo habla aquí del justo juicio de Dios, quien dará a cada uno según lo que merezca. Es importante prestar atención a pasajes como este, porque no tenerlos en cuenta puede suponer una malísima decisión. De verdad que es malo enfrentar la ira de Dios. De hecho, es tan malo que yo no se lo deseo a nadie. Sin embargo, muchas personas viven como si no fueran a ser juzgados, como si Dios no existiera, como si no existiera un mañana, como si estuvieran por encima de Dios y de su palabra. Bueno, ya se acerca el día en que Dios los sacará del error en el que están, porque sí que hay un Dios y sí que hay un juicio. Meditemos pues en este pasaje que acabamos de leer de la epístola del apóstol Pablo en los Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 11, que también es palabra de Dios y por tanto importante para nuestras vidas. Presten atención a la palabra pero con la que comienza este pasaje que hemos leído, que como en otras ocasiones comienza ligando lo que va a decir a continuación con lo que ya venía diciendo de antemano. Aunque nosotros estamos estudiando la palabra de Dios de una manera sistemática y cada semana pues tomamos un texto o varios, como en este caso, ¿no? Hemos tomado varios textos para estudiarlo, meditar en ellos, profundizar. No debemos olvidar
que esta perícopa, esta porción bíblica que vamos a estudiar hoy, forma parte de un mismo documento. Es decir, cada pasaje está ligado a los anteriores y a los posteriores, porque no en vano son trozos de una carta que el apóstol escribió en el siglo I a la iglesia de Roma. Por tanto, no olvidemos eso, de que aunque los estudiamos aparte, uno por uno o varios por grupo, pero en realidad está relacionado con lo que ya hemos estudiado y con lo que seguiremos estudiando a continuación. Por eso dice Pablo ahí en Romanos 2, versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Bueno, es evidente que la cuestión que subyace en el pasaje es un reproche de parte de Dios hacia estas personas que he mencionado, ¿no? Y que mantienen actitudes que provocan la ira de Dios. La tozudez humana, la dureza de corazón del que no quiere arrepentirse, la terquedad, la obstinación del que persevera en el mal y no en el bien. Vean que no se trata de gente que no tenga conocimiento, sino de personas que, habiendo conocido a Dios y su palabra, han endurecido su corazón, su conciencia, y que no quieren abandonar sus pecados. Recuerden lo que decía Pablo en el capítulo 1, versículo 18, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido, etcétera, etcétera. Por tanto, es lógico que la ira de Dios se revele desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. De modo que, sabiendo la verdad, no solo no la reciben, sino que son obstáculos para que otros también puedan recibirla. Es una terrible condición. Y también serán terribles las consecuencias que tendrán tal postura, mantener tal postura. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿cómo se llega a esta situación? Porque uno no se levanta una mañana con el corazón endurecido, sino que se trata de que es algo que va ocurriendo poco a poco, paulatinamente, de manera, bueno, eso de poco a poco, no sé cómo expresarlo de otra forma, de manera paulatina. Un proceso de deterioro en la relación personal con Dios. Un proceso que si no se le da importancia, bueno, Dios sí se la da. Si tú no le das importancia, Dios sí se la da. Y le da mucha importancia en este sentido porque es algo importante realmente. Cada persona que tiene conocimiento de la verdad, y especialmente cada creyente, debe tener cuidado de no descuidar su vida cristiana, su relación personal con Dios y con la Escritura, con la palabra de Dios, pues así es como se comienza el deterioro espiritual que lleva a la dureza de corazón, que lleva a la tozudez, a la obstinación de no querer arrepentirse. Es decir, comienza con un pecado y si lo practicas y no te arrepientes, pues ese pecado te va endureciendo delante de Dios. Y la voz de Dios se va apagando en tu corazón. Y llega un momento en el que, bueno, ya dejas de oír la voz de Dios. Se trata de gentes que se llegan a considerar justos, pero que ya no lo son. Creyentes no convertidos en realidad, o convertidos, pero que se descuidaron y se vuelven religiosos, que juzgan a todos los demás, menos a sí mismos. Estos son los que critican a los demás, pero no son capaces de juzgarse a sí mismos. Creen saber más que nadie, pero en realidad no saben nada. Desgraciadamente hay muchos así. Ahora, debe notarse que las personas a las que Pablo se refiere, dice aquí que atesoran, acumulan
para sí ira, para sí mismos. Lo que es más, está hablando de la ira de Dios. Es la misma que se citaba en el capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? Está afirmando que esta gente, si no se arrepienten, están perdidos. A menos que se arrepientan, si caen bajo la ira de Dios, su fin será terrible. Y aunque no hay diferencia en cuanto a la ira a la que se refiere, pues se refiere a la ira de Dios entre el versículo capítulo 1, verso 18 y el capítulo 2, verso 5, sí que hay una diferencia, ¿no? Porque en el capítulo 1, 18 se habla de las consecuencias actuales a las que lleva la obstinación en el pecado y a las que te lleva la propia ira de Dios, el castigo que Dios te da. O sea, cómo Dios manifiesta su ira, abandonándote al pecado, abandonándote a la corrupción de tu propio corazón. Te deja hundir en la corrupción, en la maldad, en la terquedad. Mientras que en el capítulo 2, versículo 5, está hablando de la ira de Dios que será futura y que bueno, tendrá unas consecuencias no solo temporales, como la del capítulo 1, 18, sino que serán eternas. Y esto lo hace muy importante prestarle atención a esto. Por eso el apóstol sigue diciendo en Romanos 2:5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A veces se nos escapan conceptos que son importantes y que al no tenerlos en cuenta en nuestra meditación, pues nos hace perdernos parte del mensaje que tenemos entre manos. Me refiero, por ejemplo, a la palabra que usa aquí Pablo, ¿no? Atesoras. Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta palabra, atesoras, transmite la idea de que algunos van acumulando la ira de Dios para el día del juicio. Van acumulando la ira de Dios contra sí mismos. Esto es justamente lo contrario a lo que Cristo desea para sus discípulos. Como podemos ver, por ejemplo, en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21. Mateo, vamos a leerlo. Capítulo 6, Mateo 6, del 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Veis? Lo que Cristo quiere que atesoremos no es aquí en cuestiones temporales, en cuestiones de la tierra. Quiere que atesoremos en el cielo. Y que atesoremos gloria, honra, no ira, enojo de Dios contra nosotros. Muchas personas, incluso religiosas, están afanados con hacerse un nombre, una fama, una fortuna aquí en la tierra. En este pasaje que hemos leído en Mateo capítulo 6, habla de hacer tesoros en el cielo. Y en este grupo de los que está hablando Pablo en Romanos 2, es un grupo que entran también aquellos que participan de la filosofía del comamos y bebamos que mañana moriremos. Parece increíble, pero hay creyentes que participan de esa filosofía, que creen esa filosofía. Vale, total, la vida hay que vivirla, dicen. Bueno, pues en el caso de de estas personas, dice Pablo, que en realidad lo que están es atesorando para sí mismos ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el caso de los judíos que estaban en Roma, que juzgaban a los demás
y no a sí mismos, Pablo se está dirigiendo anunciándoles el inevitable día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Por supuesto, con la consiguiente sentencia condenatoria. No sabemos cuándo será ese día, pero sí podemos estar absolutamente seguros de algo, que ese día viene y que se acerca el día en el que la ira de Dios será derramada sobre muchos, que entonces, no les quedará otra cosa que lamentarse, ¿no? Como dice el Señor Jesús en Apocalipsis 1:7, ¿no? Y aquí vienen días con las nubes, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice, ¿no? Es un pasaje de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Algunas personas incrédulas y también creyentes, pero mal informados, no aceptan el hecho de que Dios deba juzgar a nadie. Se molestan cuando hablamos de los juicios de Dios, de la ira de Dios, se molestan de estas cosas. No creen que Dios deba juzgar a nadie, ni mucho menos condenarlo. Bueno, Dios es bueno, dicen. Pero Pablo habla aquí del justo juicio de Dios, porque Dios es justo y juzgará a todo el mundo con justicia. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, busquemos 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 5 al 7. 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 5 al 7. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque, presten atención a este versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es justo que el malo sea castigado y que el justo sea recompensado. Es justo. Esto precisamente es hacer justicia. Y esto precisamente es lo que Dios hará. Por eso debemos tener en cuenta estas cosas. Es evidente que somos propensos a disfrutar más con textos de promesas y otros. Repito esto porque es verdad. Hay creyentes que no quieren hablar, pasan por encima de estos textos cuando hablan de ira de Dios, de juicio. No les gusta pensar en lo malo, dicen, o en las posibles consecuencias de sus actos. Pero hablar de escapar del juicio no es sensato, porque nadie escapará del juicio. Todos seremos juzgados. Nadie escapará de las consecuencias de lo que haya hecho, a menos que se haya arrepentido y le haya entregado su vida a Cristo. Hablar de pasar por un juicio no es agradable, no es nada bueno, pero es la verdad. Y si tú tienes que pasar por un juicio, mira, más vale que te prepares, porque de lo contrario no saldrás bien parado de ese juicio. Muchas personas la primera vez que tienen que entrar en un juzgado lo pasan realmente mal. Se ponen tan nerviosos que su temblor se hace claramente visible. Los que han tenido que pasar por esa experiencia con frecuencia no quieren volver a vivirla. Pero si los juicios humanos asustan, ¿te imaginas lo que será ser juzgado por Dios? Dios no depende de las pruebas que presente la policía, ni de la fiscalía, ni de los argumentos que presente la fiscalía, sino que Él sabe todas las cosas, porque Él las presenció de antemano, de primera mano. Tampoco Él se deja sobornar, ni acepta cohecho, ni practica la prevaricación.
Dios es un juez justo que castiga al malo y que recompensa al bueno. Por cierto, el día 26 de este mes juzgarán al hermano Lionel, que está en México, en prisión, injustamente encarcelado, acusado falsamente por policías corruptos que pretendían sacarle dinero. Debemos orar por él, hermanos. Que Dios Todopoderoso intervenga a su favor, a fin de que la corrupción judicial de México no continúe perjudicando al hermano que es inocente de todas las acusaciones. Debemos orar mucho y orar con fe, sabiendo que Dios puede intervenir, porque no confiamos en la justicia de los hombres. Oremos pues pidiendo a Dios no solo que lo liberen, sino que Dios haga justicia con aquellos que le acusaron injustamente, que sean castigados. Que Dios les dé la recompensa que merecen sus actos. Pero oremos, hermanos. Oremos, pues de lo contrario, el hermano puede seguir padeciendo las injusticias humanas si Dios no actúa en su favor. Oremos, perseveremos en la oración, a fin de que el Señor saque en libertad al hermano Lionel. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. De modo que todos, también los policías como agentes de la autoridad, los jueces como encargados de impartir justicia, todos ellos tendrán tarde o temprano que pasar también por el tribunal de Dios. Porque Dios está por encima de ellos. Y esto es importante, es un llamado a los que son policías para que obren con justicia, para que no abusen de su poder, para que no sean prevaricadores. Porque si tú actúas mal, no tendrás excusa delante de Dios. No importa que todos tus compañeros lo hagan. Tú tienes que ser íntegro. Tienes que hacer justicia. Tienes que practicar el bien. Porque si no vas a rendir cuenta delante de Dios. Y te aseguro que no te va a gustar la sentencia que Dios determinará sobre tu vida si no te arrepientes de tus pecados y cambias. Y los jueces que imparten justicia y que no son justos deben saber que ellos también un día van a ser juzgados y que Dios sí será justo con ellos. Y la justicia de Dios conlleva castigar al que es malo. De modo que no se les olvide. Hagan lo correcto. Hagamos todos lo correcto, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios está por encima de todos. Por ello podemos estar seguros, absolutamente seguros, de que todos también seremos juzgados. De ahí la importancia de prepararnos para ese momento en que estemos delante de aquel que todo lo sabe. La mejor manera de prepararnos, hermanos, es obrando con justicia, haciendo el bien, practicando la verdad. No seamos duros de corazón. Arrepintámonos de nuestros pecados, a fin de hallar en Dios la sentencia favorable. No esperemos a hacernos mayores para pensar en estas cosas, ya que en realidad no sabemos cuándo seremos llamados a rendir cuentas. Porque fíjense que el rey Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, diciéndole a los jóvenes: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe
que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. De modo que es importante tener en cuenta esto. Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo está citando aquí el Salmo 62, 11 y 12. Salmo 62, 11 y 12. Fíjense lo que el Salmo 62 dice, dice lo siguiente. 62, versículos 11 y 12. Una vez habló Dios, y 2 veces he oído esto, que Dios es poder, de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Tú pagas a cada uno conforme a su obra. Al decir a cada uno, tanto el salmista como Pablo, que lo cita, ponen el énfasis en la responsabilidad individual. Somos responsables a nivel individual de lo que cada uno de nosotros hacemos. Y esto es importante porque nadie podrá escudarse detrás de ningún grupo. Cuando seamos juzgados, estaremos solos delante de la majestad de Dios. No nos quedará más remedio que aceptar la responsabilidad por nuestras acciones. Aquellos religiosos que juzgan a todo el mundo, menos a sí mismos, serán juzgados por sus obras. Hablamos lógicamente de los incrédulos y rebeldes, porque los creyentes ya hemos sido juzgados en Cristo, los que perseveramos en el bien hacer. Ya hemos sido juzgados en Cristo, como enseña Pablo en Romanos 5:1, ¿verdad? Dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido declarados justos. Aunque eso no significa, y quiero que presten atención a esto porque es importante, eso no significa que los cristianos no vayamos a ser juzgados. Esto es importante que lo entiendas. Los cristianos también vamos a ser juzgados. Segunda de Corintios, el mismo apóstol Pablo lo enseña. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, Segunda de Corintios, quiero que lo busques porque este es un texto que debes tener en cuenta. Capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario. Y Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, a creyentes. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando dice es necesario que todos nosotros, se está refiriendo a todos los cristianos. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No piensen que los cristianos no vamos a ser juzgados, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mateo, eso está escrito en Primera de Pedro, capítulo 4, del 17 al 18. Ahora, Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta idea se repite continuamente en el Nuevo Testamento. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los santos, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, paga, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y por último, en Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Volviendo a Romanos 2, del 5 en adelante. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bueno, aquí podemos ver cómo no hay purgatorio alguno. Repito, no existe el purgatorio. No hay fundamento bíblico para sostener esa falsa doctrina de la secta católico romana sobre la existencia de un purgatorio donde la gente puede purgar sus pecados. Mire, lo único que te puede librar de tus pecados es el sacrificio de Cristo. No hay limosna, no hay buena obra que pueda hacer tu familia que te saque del lugar de tu destino una vez que haya llegado a él. No hay terceras sentencias. Solo hay dos sentencias, una absolutoria y otra que te condena. No hay terceras sentencias, solo dos posibilidades. Eres declarado inocente o eres declarado culpable. Y a menos que hayas creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador, serás declarado culpable. Y si tú has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador, pero sigues practicando el pecado, serás declarado culpable. Hay que aclarar que no se trata de un evangelio por obras, ni mucho menos. No estamos hablando de eso. Aunque se habla del bien hacer, es decir, de buenas obras, se sobreentiende que se trata, como en otros pasajes Pablo también ha dicho, de las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Dios quiere que andemos en buenas obras. Lo que vivimos es lo que demuestra lo que en verdad somos, como vamos a ver a continuación. Además, en el capítulo 3 de Romanos, Pablo tratará el tema en profundidad y llegará a la conclusión de que por las obras de la ley nadie será justificado. También en Efesios capítulo 2, del 8 al 10, queda claro que la salvación solo es por fe en la gracia de Dios que te libera. Pero que una vez que tú eres salvo por fe en la gracia de Dios, Dios ha preparado de antemano obras para que las hagas. Es así. Eso está clarísimo en las Escrituras. Pero a los contenciosos y a los desobedientes solo les espera ira y enojo, tribulación y angustia de parte de Dios. Tribulación se refiere a los problemas externos, los que tiene ahora en la tierra. Angustia también se refiere a los problemas o castigos internos, a la angustia que siente ahora, pero que también vas a sentir eternamente si, como digo, no te arrepientes de tus pecados. Es interesante ver aquí que el primer grupo del que habla Pablo es el de los que perseveran en hacer lo correcto. No a los ojos de la gente, cuidado,
eh, sino a los ojos de Dios. Porque la gloria y la honra que buscan no tiene que ver con la vida terrenal, sino con la inmortalidad que solo Dios puede dar. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Recuerdan que Pedro lo dijo en Juan 6:68? Sus vidas están inclinadas a las cosas celestiales. Las vidas de aquellos que de verdad hacen el bien. De aquellos que han nacido de nuevo, que tienen a Cristo en sus vidas. Mientras que el segundo grupo es un grupo que está compuesto por los contenciosos, por los peleones, por los que provocan divisiones, por los que son desobedientes a la verdad. Porque en el fondo no les interesa la verdad, sino solamente su egoísta ambición, su propia visión de la cosa. En vez de prestar atención a la verdad, se prestan más bien a cualquier otra cosa que deshonre a Dios o que destruya la obra de Dios, consciente o inconscientemente. Esto es así. La inclinación de estos no es a las cosas celestiales, sino a las cosas terrenales. ¿Conoces algún creyente así? Yo los conozco. Gente que para las cosas del mundo están muy dispuestos, pero que para las cosas de Dios le cuesta la misma vida. Las cosas terrenales, las cosas de la carne, que nadie se las quita. Pero las cosas del espíritu, bueno, no necesariamente tienen que ver con cosas malas. Cuando hablo de las cosas terrenales, porque no hablo de que dejes a tu esposo y te vayas a una discoteca a bailar con otro, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las cosas de la carne que te distraen y te alejan de las cosas del espíritu. De eso es de lo que estoy hablando. Si te alejan, las cosas de la carne, las cosas terrenales, te alejan de la verdad, te alejan de Dios, te alejan de las cosas celestiales, es necesario que le des un giro a tu vida. Porque si no, tarde o temprano lo vas a lamentar. Te lo digo por tu bien. Lo curioso es que en este grupo hay gentes incrédulas, pero también entre ellos hay gente creyentes. Creyentes que se han endurecido, que se han convertido en religiosos, que tienen el mismo proceder que los incrédulos, solo que hablan de Dios alguna vez. Y dicen que sí, que son creyentes, pero con sus hechos lo niegan. Bueno, para estas personas, solo la ira y el enojo de Dios será su recompensa. Habiendo podido alcanzar la gloria, la honra, la inmortalidad, lo único que alcanzarán será el castigo que merece su extravío. Es terrible el agudo contraste que hallamos entre estos dos grupos de personas. Entre ellos y también el contraste que hallamos entre el destino de unos y el destino de otros. Por esa misma razón, hermanos, debiéramos hacernos la misma pregunta. ¿A cuál de esos grupos yo pertenezco? Pregúntatelo. ¿Pertenezco al grupo de las personas que de verdad buscan las cosas celestiales? ¿O me interesan más las cosas terrenales? ¿Me preocupan las cosas del espíritu o solo las de la carne? Bueno, otra cosa importante que también debemos tener en cuenta es que en el juicio de Dios, el juicio de Dios tendrá como resultado sentencias firmes. Con esto quiero decir que una sentencia firme es aquella contra la que no cabe interposición de recurso alguno. No existe posibilidad de apelación. No se puede impugnar, no se puede recurrir. La sentencia que Dios dé en el juicio será en todo caso absolutamente definitiva. Por eso terminamos con esta porción de la palabra leyendo los versículos de Romanos 2,
del 9 al 10, bueno, al 11. Dice ahí, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente, pero también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. En estos últimos versos que estudiamos hoy, aún más se ve el resultado de ambas posturas religiosas. Tribulación y angustias para uno, gloria, honra y paz para otros. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Qué es lo que deseas realmente? ¿Deseas tribulación y angustia o gloria, honra y paz? Bueno, no va a importar el lugar de tu nacimiento. No va a importar tu cultura o tu posición social. En el juicio de Dios esas cosas no cuentan. Porque he aquí la justicia de Dios no hace acepción de personas. Él castiga al malo, sea judío o griego. Y bendice al que obra bien, sea judío o griego. Estos dos términos abarcan en realidad toda la humanidad, pues el griego aquí, en este pasaje de Romano, es de alguna manera sinónimo o engloba también a todos los gentiles. Es decir, el que no es judío. Es como si dijera al judío y al no judío. Así de simple. No tiene que ver con lo que cada cual piense que es. Tiene que ver con lo que en realidad eres delante de Dios. No se trata de nuestra propia apreciación, sino de la apreciación que Dios tiene de nosotros. Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Ningún malo, hermanos, quedará sin castigo, ni ningún justo quedará sin recompensa. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Pero créanme, no hay terceras vías. No existen purgatorio. No existen medidas a media. Un castigo temporal. No es cierto. Ahora, ¿por qué dice al judío primeramente? Bueno, pues porque fueron los primeros en recibir el conocimiento de Dios. Por tanto, también serán los primeros responsables. Recordemos aquellas palabras, una vez más, del apóstol Pedro que dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Pero los judíos del primer siglo habían olvidado esto. Las palabras que Dios les había dicho a través del Proverbio, capítulo 11, verso 31, donde el Señor les había dicho ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Claro que sí, el impío y el pecador ya tienen su recompensa esperándole también en el juicio. El Señor Jesús enseñó esta verdad bíblica, que el conocimiento te hace responsable. Lo pueden ver en Lucas capítulo 12 del 47 al 48. Cuanto mayor conocimiento, mayor es tu responsabilidad delante de Dios. También enseñó que continuamente que son dos destinos eternos, dos estilos de vida que te llevan a dos destinos eternos. No hay terceras vías. Repito, no existe purgatorio. Esto es muy importante. Recuerden en Mateo 7 del 13 al 15 donde dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y angosto y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Habló del que edifica la casa sobre la roca y el que la edificó sobre la arena. Dios siempre habló de esta dicotomía, de estas dos posturas, del que cómo Dios le revela su voluntad a los niños y no a los sabios y entendidos, o de cómo el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón las cosas buenas y cómo el hombre malo del mal tesoro saca las cosas malas. Muchos otros ejemplos que podría poner en los que siempre aparecen dos opciones. Dos opciones. El Señor Jesús enseñó dos caminos, dos destinos. No tres, ni más, ni menos. Dos.
La secta católico-romana se equivoca cuando inventa un purgatorio que contradice abiertamente la palabra de Dios. Hermanos, muchas personas no creen en nada de lo que aquí estamos hablando, de lo que hemos estado meditando sobre este pasaje que estamos estudiando de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Pero estoy seguro de que a ninguno de ellos les gustaría pasar por la tribulación y la angustia que les espera, a menos que se arrepientan de sus pecados. Por eso precisamente es muy importante que tú que estás viendo este vídeo te pares, que te tomes el tiempo necesario para pensar, para meditar. ¿Por qué puerta he entrado? ¿Qué camino es el que estoy siguiendo? ¿Estoy en el estrecho, en el angosto, o estoy en el camino ancho? Porque el angosto lleva a la vida, el angosto, pero el ancho lleva a la perdición. Hay un destino eterno que es para bien y hay un destino eterno que es para mal. Y depende de tu decisión, porque Dios en su soberanía ha querido dejar esta decisión en tus manos. ¿Quieres salvarte o quieres perderte? Dios ha dicho, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se convierta será salvo. El que no será condenado. No hay terceras vías. No hay terceras opciones. No hay purgatorio. De modo que, ¿qué harás? ¿Te tomarás en serio las cosas de Dios? ¿O vas a seguir jugando a la religión? Es muy importante que tomes una decisión al respecto. Es hora de tomar decisiones. Estamos viviendo un tiempo muy confuso, un tiempo difícil, y se hace necesario que tomemos una decisión definitiva de centrarnos en Dios, en hacer bien, en andar en las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. No me gustaría que ninguno de vosotros se pierda, hermanos. Y digo con toda sinceridad, con la mano en el corazón, que estoy preocupado por alguno de vosotros. Lo digo de toda sinceridad. Estoy preocupado por alguno de vosotros. Porque me da la impresión de que no estáis tomándose en serio la palabra de Dios. De modo que permítanme que ore para que Dios nos ayude a todos a que tomemos conciencia de que esta palabra hermosa que Dios nos ha dejado es para que la meditemos y para que obremos en consecuencia al conocimiento que tenemos de ella. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu amor y por tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor, que nos ayuda a entenderla. Gracias por mis hermanos que están oyendo esta predicación y esta oración. Por los incrédulos y por los religiosos, para que tú, Señor, nos inclines a todos a hacer lo correcto, a andar, Señor, en la verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que no nos dejemos engañar con posibilidades futuras de salir del infierno, porque no existe el purgatorio, ni existe segundas oportunidades después de la muerte. Es aquí y ahora que tenemos que tomar nuestra decisión. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas. Por favor, perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te lo rogamos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos y cada uno de vosotros. Hasta el próximo día que sigamos estudiando la palabra de Dios. Medítenla.